apenas un año no podíamos ni imaginar lo que estábamos a punto de vivir. El inicio de una pandemia que llevaría al colapso de los hospitales y cambiaría por completo nuestra forma de vida. El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaraba la situación de emergencia y 3 días más tarde el presidente del Gobierno anunciaba el estado de alarma. Hoy el Consejo General de Enfermería ha reunido a 6 enfermeras con perfiles muy distintos para conocer en primera persona cómo han vivido estos meses. Un documental, El año que cambió los cuidados, que ya podéis ver íntegro en Canal Enfermero. Escuchamos a una de sus protagonistas. Y salir a la puerta del hospital y ver a todos los vecinos en la ventana y me emociona todavía recordarlo, y a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad aplaudiéndonos, nos emocionaba enormemente. Y un año más tarde, con un poco de indignidad. Se han olvidado de nosotros y seguimos ahí, en la puerta de la UBI y viendo a la gente morirse. Ya se han olvidado de nosotros. Estos son otros temas que recogemos en nuestro sumario. Más de 30 enfermeras dan el primer paso para acoger a un niño con una enfermedad rara. Te contamos cómo hacerlo. Se reduce en un 30% las denuncias de agresiones a sanitarios. Nueva campaña del Consejo General de Enfermería con las claves para elegir mascarilla. Enfermeras de Lleida se reencuentran con sus pacientes en un documental que recoge cómo vivieron la primera ola de la pandemia. Enfermeras del Hospital de Móstoles forman a 300 pacientes diabéticos con un nuevo sistema de monitorización de glucosa. Estas son las imágenes seleccionadas en el 9º mes de Fotoenfermería. ...30 enfermeras han dado el primer paso para acoger a un niño con una enfermedad poco frecuente. Una cifra que puede parecer pequeña, pero que es todo un logro. Exacto. Ha sido gracias a la campaña Acoger Plus Enfermería del Consejo General de Enfermería y FEDER, que ha tomado un nuevo impulso coincidiendo con el Día Mundial de las Enfermedades Raras. La situación que viven actualmente estos niños y niñas hace aún más necesarias iniciativas como esta. Estos niños han sido los grandes olvidados durante la pandemia. Viven en centros de acogida y casi nadie ha pensado en cómo ha sido para ellos este último año y en cómo esto podrá afectarles en el futuro. Si lo pensáis, durante la pandemia nadie pensó en el confinamiento, que hay centros de menores con niños dentro y que esto no se cierra. Es muy difícil saber cómo lo han vivido ellos hasta creo que dentro de un tiempo. Y luego, por ejemplo, nosotros nos preguntamos porque nosotros trabajamos con mascarilla y para ellos es su casa. Entonces han perdido la mitad de nuestra cara y de gesticulación y son niños muy pequeños. A centros como este, el de la Casa de los Niños, han llegado en los últimos meses otros niños y chavales que de forma temporal, debido al COVID, no tenían con quién quedarse. Padres o madres con positivos ingresados y como no tenían recursos, el niño venía aquí al centro. Hace 2 años el Consejo General de Enfermería se sumó a la Federación Española de Enfermedades Raras para crear el programa Acoger Plus Enfermera, una iniciativa para dar a conocer la acogida de estos niños entre las enfermeras, para que tengan la oportunidad de vivir en familia. La iniciativa hace hincapié en aquellos niños con necesidades especiales. Es un problema muy importante, hay muchos niños que están en una situación de acogida y que no tienen una familia, y hay diferentes alternativas, desde las acogidas parciales a ya la adopción, ¿no? La vocación de los profesionales de enfermería y su preparación académica, unida a su experiencia, los convierten en expertos ideales para atender a estos menores que no viven con sus familias. Desde que se pusiera en marcha el proyecto, más de 30 familias han dado el primer paso para iniciar este proceso a través de Acoger Plus Enfermera, una cifra que puede parecer menor, pero que supone un éxito sin precedentes. Es un paso de gigante realmente, porque antes era muy escasa, de hecho era muy desconocido. Para seguir promoviendo la iniciativa, acaba de lanzarse un nuevo vídeo en el que se explica en qué consiste la acogida y cómo dar ese primer paso para que estos niños puedan disfrutar del calor y la estabilidad de una familia. La Policía Nacional acaba de presentar su informe sobre agresiones a sanitarios. Los datos reflejan una caída del 30% en el último año. Sí, un dato motivado por la situación actual que vivimos, pero continúa siendo preocupante. Además, desde el Consejo General de Enfermería recuerdan que estas cifras se extraen de las querellas presentadas y estiman que solo el 5% de las agresiones llegan a denunciarse. Un año más, las enfermeras continúan siendo las profesionales más agredidas. La Policía Nacional ha presentado en una rueda de prensa los últimos datos publicados sobre agresiones a profesionales sanitarios en el último año.
Estas agresiones, explican, han descendido un 33%. En concreto, seguimos con la tendencia a la baja de las agresiones en el año 2018, 2019 y 2020. En concreto, se han registrado 197 denuncias por presuntas agresiones de los ciudadanos cuando acuden a los centros o a la infraestructura sanitaria. El registro real que tenemos nosotros supera ampliamente a los datos que da la Policía Nacional, porque hay que tener en cuenta que la Policía Nacional da datos de denuncias efectivas ante una agresión en un centro sanitario. Es cierto que muchas veces se agrede a las enfermeras y enfermeros y no se presentan denuncias. De hecho, tenemos estudios que reflejan que solo un 5% de las agresiones que se reciben son denunciadas o se produce una denuncia. Como consecuencia del COVID-19 y la reducción de las atenciones presenciales, hay menos agresiones denunciadas respecto al año anterior. Sin embargo, la pandemia también ha cambiado algunos de los motivos por los que se han producido algunas de ellas. Hay agresiones en las cuales los sanitarios han sufrido esos comportamientos porque no estaban de acuerdo los ciudadanos con los protocolos COVID en las infraestructuras sanitarias. El no ponerse la mascarilla, el no acudir a un centro sanitario acompañado. El año que cambió los cuidados, un documental de Canal Enfermero en el que 6 profesionales cuentan en primera persona cómo ha cambiado su vida desde que llegara la pandemia. Una iniciativa del Consejo General de Enfermería con la que se pretende dar a conocer cómo han vivido nuestras enfermeras los últimos 12 meses. Lo que parecía muy lejano, en marzo de 2020 colapsó los sistemas sanitarios de todo el mundo. El COVID-19 llegó casi sin avisar y obligó a reorganizar toda la sanidad. Ahora, un año después de la llegada de la pandemia a España, 6 enfermeras de distintos ámbitos hacen balance de estos 12 meses. Hemos perdido parte de esa humanización que hemos estado intentando conseguir año tras año en nuestro trabajo y ahora vivimos la enfermedad solos. Andábamos por los pasillos sin saber en qué nos teníamos que basar, a quién teníamos que salvar, porque se morían en los pasillos. Hemos pasado de ser una UCI de puertas abiertas en las que la familia era una parte de esa atención al paciente a pasar a una atención de guerra. En una conversación para Canal Enfermero, Carla, Elena, Mabel, David, Esperanza y Pilar reflexionan, analizan y echan la vista atrás para recordar una situación que les desbordó y que continúa haciéndolo a día de hoy. Al final te das cuenta que todos los procedimientos, los protocolos en los que llevamos trabajando años en la profesión enfermera, había que rehacerlos, porque nadie nos había preparado para esto, ¿no? Yo me considero privilegiada dentro de todo lo que estamos pasando, ojo, pero creo que estamos dando, todo lo que podemos y más. Es verdad que estamos cansados, sí, mucho. Desde la señora de la limpieza como el médico, al final todos nos hemos metido en esa guerra que nos ha tocado vivir y me parece que hemos aprendido mucho, que queda mucho y que espero que no se nos olvide. Ellas son solo un ejemplo de todas las enfermeras que se pusieron a disposición de la población desde el primer momento. Además, desde el Consejo General de Enfermería han lanzado una edición especial de su revista en la que se hace un recorrido visual e informativo sobre los acontecimientos más destacados del año. Coincidiendo con la regulación oficial de las mascarillas higiénicas, nuestras enfermeras acaban de publicar una nueva infografía en la que explican con claridad las claves para comprar unas u otras. Se trata de una iniciativa del Consejo General de Enfermería dirigida a los ciudadanos, que desde que se iniciara la pandemia ha publicado ya más de 40 materiales con información práctica y actualizada sobre la prevención y el manejo del coronavirus. Ya es oficial, las mascarillas higiénicas ya están reguladas. El Boletín Oficial del Estado ha publicado qué deben incluir para que los consumidores anden un poco menos perdidos en el momento de la compra. Pero, ¿la población en general sabe para qué sirve cada mascarilla? ¿En qué debemos fijarnos para saber que compramos la adecuada? María Enríquez, enfermera del Consejo General de Enfermería, resuelve estas y otras dudas. Debemos de acostumbrarnos a intentar adaptar nuestro nivel de protección respiratoria, como es el uso de la mascarilla, en función al riesgo de transmisión de SARS-CoV-2. Es decir, cuando hay mayor riesgo, como puede ser, por ejemplo, en sitios cerrados, pocos ventilados o donde no se pueda mantener la distancia de seguridad con el resto de las personas, intentaremos utilizar mascarillas autofiltrantes. En personas que sean portadores del COVID, sospechosos o que estén en estudio o población en general, utilizaremos las mascarillas quirúrgicas en general. Y
Para las personas que vayan a utilizarlas en espacios donde haya mucha ventilación, podrán utilizar perfectamente una mascarilla higiénica. Uno de los puntos más importantes es saber dónde y qué mirar. Cada tipo de mascarilla lleva la regulación en un sitio y de una manera. Las enfermeras han elaborado unas claves descargables para poder llevarlas en cualquier dispositivo. Estos son algunos de los consejos que se incluyen. Toda la información necesaria va a aparecer en la ficha técnica, pero además, dependiendo de la mascarilla que compremos, vamos a encontrar dicha información, por ejemplo, en la propia mascarilla, como en las mascarillas autofiltrantes, en la caja, como en las mascarillas quirúrgicas o, por ejemplo, en el envoltorio. A pesar de que también por primera vez se ha entrado a hablar de los accesorios y las mascarillas transparentes, desde la Organización Colegial de Enfermería se exige más regulación al respecto. Es cierto que en este último BOE se hace mención a las mascarillas transparentes y a los accesorios, pero creemos que es necesario que incidan más en estas cuestiones para dejarlas mejor especificadas de qué son los requisitos que deben de cumplir. Hablamos ahora de Luz en la niebla, un documental del Colegio de Enfermería de Lleida y Lleida Televisión. Así es. 4 pacientes que superaron el COVID-19 durante la primera ola se reencuentran con las enfermeras que los cuidaron. En poco más de media hora, todos cuentan cuál es su mayor recuerdo de este momento que les cambiará para siempre. Un reencuentro entre 4 pacientes que han superado el COVID y las enfermeras que los cuidaron. En eso se basa el documental Luz en la niebla, producido por el Colegio de Enfermería de Lérida. Pensamos hacer alguna cosa un poco para subir los ánimos, pero queríamos huir un poco del tópico de también que se estaba haciendo de ser alarmistas. El mensaje era principalmente dar ánimos a los compañeros. Una enfermera de atención primaria. Cómo se vivió la primera ola en el hogar de San José, el ingreso de una enfermera ya jubilada en el Hospital Universitario Santa María o la historia de la gestación y el parto de Martina en plena pandemia son las historias elegidas para contar cómo ha sido la experiencia, qué recuerdan y evidenciando cómo ellos, entre los mayores recuerdos que tienen han sido los cuidados, la humanización del trato y cómo las enfermeras y los enfermeros están dando la cara y poniendo día a día al paciente por delante de todo. El documental se estrenaba en Lleida Televisión el pasado 23 de enero, si bien también puede verse en YouTube, en el canal del Colegio de Enfermería. Cambiamos ahora de tema y nos vamos al Hospital de Móstoles para hablar de diabetes. Y es que más de 300 pacientes con esta enfermedad han sido formados para utilizar un nuevo sistema de monitorización de glucosa y evitar así consultas innecesarias. Las enfermeras de la consulta son las responsables de la formación. Más de 300 pacientes con diabetes tipo 1 del Hospital Universitario de Móstoles han sido formados en la utilización de un nuevo sistema de monitorización de glucosa que registra los datos en su teléfono móvil o en un dispositivo específico. La formación del paciente para llevar el sensor necesita una formación para que se pueda sacar el máximo provecho al uso del sensor, tanto para el paciente como para nosotros a la hora de poder ver los datos y trabajar con ellos. Hemos ampliado mucho más los pacientes que vemos. Ahora no solo depende que venga el paciente, que está aquí media hora, que estemos hablando con él, sino que nos puede mandar los datos, lo podemos ver a distancia. Es mucho más fácil tanto para el paciente como para nosotros. Además lo utilizamos como una herramienta educativa que tiene muchísimo valor tanto para el paciente como para a la hora de nuestra consulta. Reducimos tiempos porque lo puedo ver en cualquier momento del día tranquilamente, sin prisas, y si que el paciente esté más tranquilo, y luego ya hablamos con el paciente y vemos qué podemos hacer. Se coloca normalmente en el brazo o en la tripa un sensor del tamaño de una moneda de 2 euros, que mide los valores de la glucosa que se transmiten al dispositivo. El sensor consta de un pequeño filamento que se inserta en el tejido subcutáneo. La medición puede tomarse sin necesidad de descubrirse la parte en la que está el sensor. Con un simple acercamiento del teléfono móvil sobre el abrigo, por ejemplo, sería suficiente. Lo que hacemos con los pacientes es una cita online y en 10 pacientes o 12 pacientes les enseñamos. Luego ellos vienen aquí a la consulta, recogen el material y la primera vez que se lo ponen con nosotros delante y vemos a ver si de verdad ha valido la formación o no. Bueno, ahora mismo, de hecho, te acostumbras tan rápido a tenerlo que ahora sería muy difícil acostumbrarte a no tenerlo, ¿no? Es algo que mejora tanto tu calidad de vida y mejora tanto tu tratamiento de la enfermedad que realmente no tiene nada perjudicial para ti. Entonces es algo que ha sido muy positivo. Sin duda, un gran avance que promueve la autonomía del paciente.
Hoy queremos terminar dando las gracias a todos los que cada mes nos enviáis vuestras mejores imágenes para participar en el concurso Fotoenfermería, una iniciativa del Consejo General que cuenta con la colaboración de Novartis. Os presentamos las imágenes seleccionadas del 9º mes y os recordamos que podéis seguir participando. Este año hay nuevas categorías y más premios.